Ahora sí. Entonces dijimos, para que esto aparezca en la grabación, que en la clase anterior nosotros hicimos la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito de la Biblia? Todos somos conocedores los que estamos en este discipulado, sabemos quién es Dios, entre comillas, tenemos nociones de, tenemos una Biblia en nuestra casa, pero tenemos que entender cuál es la finalidad. Y la finalidad simplemente es que conozcamos a Dios, al Dios de la Biblia. Y tenemos ese versículo de apoyo en Juan 17:3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dijimos que la Biblia tiene propósitos que también son importantes, que van de la mano, que eso es muy importante, van de la mano con el conocer al Dios de la Biblia. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo, ¿cierto? En el capítulo 3, del versículo 14 al 17. ¿Y qué sacamos y qué extraemos de este versículo? Que es muy importante. Este versículo es el muy conocido, ¿cierto? Que lo tengo por aquí para que lo podamos leer. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, en lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes aprendiste. Desde tu niñez conociste la Sagrada Escritura, que te pueden dar sabiduría necesaria para la salvación. O sea, el primer punto importante es presentarnos a Cristo y su salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Un punto de ahí, y toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos, ¿cierto? Y enseñarnos qué, enseñarnos la verdad, para hacernos ver lo que está mal, para corregirnos cuando estamos equivocados, para enseñarnos a hacer lo correcto y para capacitarnos y prepararnos para toda buena obra. Como dice la versión Reina Valera, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Y para capacitarnos para toda buena obra. Entonces, esos como propósitos que van de la mano con el conocer a Dios, ¿cierto? Son los propósitos de la Escritura. ¿Por qué? Porque para eso la inspiró Dios, ¿cierto? Para presentarnos a Cristo, para conocer a Cristo, para conocer la salvación, para enseñarnos la verdad, para hacernos ver lo que está mal, ¿cierto? En nuestra vida, para corregirnos cuando estamos mal, cuando estamos equivocados, para enseñarnos a hacer lo correcto y prepararnos y capacitarnos para toda buena obra. Ahora, también en la clase anterior hicimos una pregunta que fue muy interesante. ¿Existe solo un método para conocer la Biblia? Y concluimos que no existe un solo método. Ahora, cuando uno habla de un método, entendimos que un método de estudio, ¿cierto? Es la forma en cómo yo voy a adecuar, me voy a adecuar para poder estudiar, para poder entender todos los conocimientos de algún contenido en específico. Y esto nos va a facilitar que la comprensión, el entendimiento de cualquier tema, nos va a dar rapidez, nos va a dar lucidez para asimilar todo lo que estamos aprendiendo y absorbiendo. Y así como en la educación, ¿cierto? Secular, hay muchos métodos de estudio para aprender, y eso lo vimos la semana pasada. También aprendimos que la Biblia tiene distintas maneras de estudiarse. Esa manera de estudiarse los vimos, hay por lo menos unos 12, pero aquí resumimos algunos. El método sintético o cinético, el método inductivo, el método biográfico, el método histórico, el método teológico sistemático, el método analítico y el método devocional. Ahora, mi pastor hizo una pregunta muy importante que también es bueno recordarla. ¿Existe algún método mejor que el otro? La respuesta no, pero van de la mano el uno con el otro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, y expliqué los métodos que íbamos a estudiar, ¿cierto? Pero yo puedo tener todas las ganas de leer la Biblia, ¿cierto? Y la puedo abrir en cualquier parte, y pusimos el ejemplo, ¿cierto?, de bienaventurado, Salmo 137, versículo 9, bienaventurado el padre que azota a sus hijos contra las rocas. Y justo usted le está preguntando al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer para corregir a mis hijos? Y usted va a abrir la Biblia, ¿cierto? Y le va a salir ese versículo: bienaventurado el padre que azota a sus hijos sobre la roca.
Entonces, ¿qué me quiere decir el Señor? ¿Quiere que yo azote a mis hijos, que los golpee? ¿Me entienden? Entonces no podemos dar una lectura simplemente superficial a la palabra. Tenemos que conocer la profundidad. Entonces, tenemos que entender la doctrina, ¿cierto? ¿Para qué? Para no salirme de los parámetros de la lectura de la Biblia, ¿cierto? Vamos a estudiar entonces el método teológico y sistemático que nos va a dar los parámetros de doctrinas de la fe, para después, más adelante, estudiar el método inductivo. ¿Qué era el método inductivo? Nos induce a qué dice el texto de la Biblia. O sea, ¿qué dijo el autor? ¿Por qué y para qué lo dijo? ¿Y qué puedo aprender de eso? Y al final vamos a aprender el método devocional, en donde usted va a estudiar, va a orar, va a pedir la asistencia del Espíritu Santo, y donde el Señor le dé, usted va a tener una comprensión clara respecto a lo que Dios le quiere hablar por medio de su palabra. ¿Por qué lo vamos a estudiar de esa manera? Porque tenemos que tener un equilibrio respecto al conocimiento y respecto a lo que el Señor nos quiere dar por medio de su Espíritu. ¿Me entienden? Entonces todo, obviamente el Señor lo quiere dar, pero tenemos que ordenarlo. Y vamos a partir, ¿cierto?, con el método de la teología sistemática. Aprendimos que la palabra teología, ¿cierto?, significa el estudio de Dios, y la teología sistemática, en resumen, lo que hace es ponernos, ¿cierto?, los temas importantes de la fe, de la doctrina de la Biblia, ¿cierto?, y los ordena, ¿cierto?, en temas. Los divide en temas que son principales para nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que este método no estudia el texto. No va, por ejemplo, a Juan 3:16 y me dice qué es lo que quiere decir Juan 3:16, sino que me va a agrupar la doctrina, ¿cierto?, y la palabra en temas que son de importancia para la fe, ¿cierto? Entonces, existen las siguientes divisiones. La bibliología, porque hoy día vamos a partir con ella. Bibliología, la teología propia que estudia a Dios Padre, la cristología que estudia al Hijo, que estudia a Jesús, la neumatología que estudia al Espíritu Santo. Yo creo que los que estuvieron en el discipulado anterior algo se acuerdan de esto. La antropología que estudia al hombre, la amarteología o amartología que estudia el pecado, soteriología, la salvación, ¿cierto? La angelología que estudia los ángeles y los demonios, la eclesiología que estudia la iglesia, y la escatología que estudia los eventos de los últimos tiempos. Entonces se divide en todos esos temas y me ordena la escritura para que yo entienda de qué se trata. Y es importante, como dice aquí el agregado del texto, que estudiemos teología de manera sistemática, porque nos ayuda a comprender qué es lo que enseña la Biblia sobre cualquier tema que es importante para nosotros. Ahora, también tuvimos una actividad, ¿cierto?, importante, que vimos que hoy día nuestras hermanas nos van a exponer, que era que identificaran qué nos dice el Salmo 119 respecto a la palabra de Dios. Acuérdense que la semana pasada también hicimos una actividad en donde dividimos qué nos decía, ¿cierto?, un texto, ¿cierto?, segunda de Juan respecto a Dios, y qué nos decía segunda de Juan respecto a Cristo, ¿cierto? Y la actividad de nuestra hermana era identificar en el Salmo 119 qué dice el texto respecto a qué, a la palabra de Dios o a la escritura. Y había que tener la siguiente consideración: tomar en cuenta los atributos o cualidades de la Biblia o la escritura y no interpretar el pasaje bíblico. Ahora, antes de que mi hermana exponga, la bibliología estudia la palabra de Dios y la estudia, antes de que usted anote, en sus diferentes contextos. ¿Qué quiere decir en sus contextos? La estudia primero en qué es la Biblia, ¿cierto? Por eso esa pregunta nos la hicimos la semana pasada. La estudia también en cómo se creó la Biblia y quién escribió la Biblia. Porque se imagina, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el día de mañana, por ejemplo, la Paulita Álvarez, si la Florencia te dice, mamá, ¿y quién escribió la Biblia?
es muy probable de que le diga a la Paulita Dios, po. Entonces, un niño le va a decir, pero Dios bajó del cielo a escribir la Biblia, entonces uno no sabe qué responder. Entonces, hoy día vamos a aprender bibliología. Y lo primero que vamos a aprender es qué dice la Biblia de ella misma, qué dice la Biblia de sí misma, de la palabra, qué es lo que es. Entonces, nuestra hermana Paula Rosales con nuestra hermana Antonia nos van a exponer qué es lo que encontraron en el Salmo 119. Así que yo voy a silenciar mi micrófono y nuestra hermana Paula con nuestra hermana Antonia van a compartirnos qué es lo que encontraron en el Salmo 119. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, primeramente le damos gracias al Señor por ser voluntaria. No, pero en serio fue del Señor porque es un salmo que yo hace mucho tiempo no lo leía. Y reconozco que fue de mucha bendición. Uno aprende tanto de un salmo, aprende tanto. Y no sé si lo hicimos bien o lo hicimos mal, si a lo mejor la Antonia leyó la Reina Valera y yo leí la versión nueva. No copiamos de nada, ni de Google, no lo metimos a nada, lo hicimos por orden alfabético, para que vean que hubo un trabajo atrás y la Antonia va a decir lo que encontramos. Ya, lo que nosotros identificamos que dice el Salmo 119 respecto a la palabra es easto, pero dice es ayuda, amor, alegría, aliento, bondad, bendición, conocimiento, es conmovedora, consuelo, confianza, es cierta, corrección, comprensión, consejera, es deleite, disciplina, discernimiento, es dulce, eterna, entusiasmo, esperanza, entendimiento, es escudo, es firme, felicidad, fuente de esperanza, fiel, guía, gozo, honra, íntegra, inspiradora, infalible, es justa, lumbrera, luz, lámpara, libertad, la esencia misma de la verdad, es misericordiosa, meditación maravillosa, no tiene límites, es obediencia, ordenanza, promesa, paz, es pura, restauración, recta, reprensiva, remueve, es refugio, reflexión, reanima, sostén, es sensatez, es sabia, sostiene con alegría, tesoro, testimonio, verdad, vida, viva y valiosa. Esto es todo lo que encontramos en el Salmo. ¿Cuántas cualidades tiene la Biblia, hermana Antonia? Hoy no las conté, pero cuéntela. Creo que era... $65. Solamente la hermana Antonia encontró 65 cualidades en un salmo de lo que es la Biblia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros conozcamos a profundidad qué es el libro al cual nosotros declaramos nuestro libro, nuestra constitución, para que usted lo entienda, nuestra carta magna. Tiene más de 65 cualidades, alrededor de 70, algunos estudiosos, solamente en el Salmo 119. Por lo tanto, entonces ahora nos vamos a sumergir. Muy bien, hermana Paula y hermana Antonia, las encontraron, el 98% las encontraron. Así que las felicito, espero que haya sido bendición esa actividad. Pero la pregunta, vamos a continuar con el taller y muchas gracias porque me ahorraron parte de la clase, que es importante. Ahora,
¿Cuál es el objetivo de la bibliología? Porque tiene un objetivo. El primer objetivo, que es muy importante, es que nosotros conozcamos y reconozcamos el valor y la importancia que tiene la Biblia. La Biblia no es un libro más, sino que vale, es importante, ¿cierto? Entonces, que reconozcamos el valor que tiene la Biblia como la palabra inspirada de Dios, inspirada por Dios, y es la autoridad en lo concerniente ¿a qué? A nuestra fe práctica, a nuestra práctica diaria. Entonces yo le voy a invitar que de nuevo busque el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 y 17, pero le voy a pedir ayuda a mi hermano Gamaliel porque él tiene la Biblia Nueva Traducción Viviente y la hermana Paula también la tiene. Pero le voy a pedir a mi hermano Gamaliel, si es que está por ahí, veo su foto, que pueda leer en esa versión el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 o 17. Búsquelo por mientras, para que lo podamos entender. Ahora, desde esta otra perspectiva. Búsquelo nomás. Yo también lo voy a buscar. Ya, hermano Gamaliel, ¿lo encontró? Amén. Léalo nomás. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ahora ya no vamos a separar, no vamos a hacer ese desglose que hicimos delante, ¿cierto? De los propósitos que tiene la escritura, sino que ahora la bibliología la vamos a encerrar en dos cosas. Del primer punto, reconocer que es inspirada por Dios, o sea, que es la palabra de Dios. Y segundo, es la autoridad ¿para qué? Para nuestra vida práctica, para nuestro diario vivir. ¿Ya? Y el segundo, cierto punto importante de la bibliología es que para hacernos entender, y afirma el primero, es que es Dios el que ha hablado por ella. Y aquí le voy a pedir, a ver, ¿a quién veo por ahí? A mi hermana Karin, si puede buscar en Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Se escucha? Sí. Ya. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos postreros días no nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien hizo el universo. Ya, pero aquí menciona dos cosas que son importantes. ¿Quién es el que ha hablado? En el versículo 1. Dios. Dios. Y después Dios habla por medio de ¿quién? Del Hijo. De los profetas. A ver. Muy bien, hermana Karen, se adelantó el pastor. Muy bien. Por los profetas primero, y después en los posteros tiempos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. ¿Me entiende? Entonces, ese versículo, muchas gracias, mi hermana Karen, nos recalca que Dios ha hablado desde el principio. O sea, ya entendemos, ¿cierto?, que Dios es quien habla por las Escrituras. Todavía, ¿cierto?, no llegamos a quién la escribió, pero sí entendemos que Dios es quien habla por la Escritura. ¿Ya? Tenemos que ir paso a paso para que usted entienda quién es el autor de la Biblia. Ahora,
¿Por qué se llama Biblia? Que esto es importante. La palabra Biblia procede de dos palabras griegas. La palabra griega biblos, que significa libros, ¿cierto? O biblión, que significa rollo, papiro o libro, ¿cierto? Y esta, la palabra biblios, ¿cierto? Significa colección de libros o libros pequeños, ¿cierto? Y del griego, ¿cierto? Significa rollos o libro pequeño. Por lo tanto, ¿por qué se llama Biblia? Porque es una colección de distintos libros pequeños que se agruparon en uno solo. Entre comillas, lo que quiere decir la palabra Biblia es una pequeña biblioteca de distintos libritos que se acomodaron, ¿cierto? Y no lo tenemos hoy día como una Biblia, ¿cierto? Como una pequeña biblioteca. Ahora, le voy a pedir al hermano Gamaliel si me puede buscar en Lucas 4, 17 al 20, y a mi hermana Camila, que la veo con Biblia en mano, Apocalipsis 10, versículo 9. ¿Por qué vamos a buscar esos versículos? Porque estos versículos nos hablan de que ya existían, ¿cierto? En el tiempo bíblico, estos rollos, ¿cierto? Estos biblios, ahí los vamos a ver lo que nos dice el texto. Lucas 4, 17. Sí, al 20. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Gracias, hermano Gamaliel. Mire, si usted se da cuenta, los primeros versículos, ¿cierto?, que leyó el hermano, dice que Jesús sacó el rollo, en la otra versión dice sacó el libro, ¿de qué? Del profeta Isaías. O sea, Jesús se paró a predicar ¿con qué? En otras palabras, con la Biblia. ¿Qué es lo que leyó Jesús? Se lo quiero compartir. Jesús sacó en Isaías 61, en el versículo 1. ¿Y qué es lo que leyó Jesús? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, Jesús ya tenía en su tiempo estos rollos o esta pequeña Biblia, ¿cierto?, para poder predicar. Ahora Juan también recibe una revelación respecto a la Biblia, y es lo que me va a leer nuestra hermana Camila, en Apocalipsis 10, versículo 9. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos otra revelación respecto al rollo, respecto al libro. Y esa es una cualidad también que después vamos a estudiar respecto a la Biblia. Pero vemos, ¿cierto?, que aquí también Juan recibe esta revelación ¿de qué? De este librito, de este rollo. ¿Se entiende? Entonces, desde el tiempo de los profetas que existe la Biblia, estos rollos, y se fueron juntando con el tiempo y conforman lo que hoy día usted tiene en la Biblia. Más adelante, en la próxima clase, vamos a aprender respecto a las versiones, cómo se conformó al final, a eso se le llama canon, pero no vamos a avanzar todavía tan profundo.
Entonces entendemos que la Biblia, ¿cierto?, es una biblioteca de libros pequeños, de rollos, de papiros, ¿cierto? Y la versión Ta Biblia Ta Agia significa los libros sagrados. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, para que vamos avanzando todos parejitos. ¿Hay alguna? Vamos. Ahora, la Biblia se divide en dos. Usted sabe que se divide en dos, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Ahora, tenemos que entender qué es lo que significa un testamento. El testamento, ¿cierto? Si bien es cierto, este vocablo, la palabra testamento en sí, no se encuentra en la Biblia, significa pacto o acuerdo. Y esa es la traducción de un término que quiere en hebreo, que dice berit, y que quiere decir pacto, alianza, contrato, acuerdo. Y si nosotros lo transportamos, ¿cierto?, al conocimiento que tenemos de la Biblia, lo dividimos en dos, en un antiguo pacto, en un antiguo contrato, en una antigua alianza y en un nuevo pacto. Por eso se llama antiguo y nuevo. ¿Quién hace esta división? ¿Cierto? Como el pueblo de Israel, en buen chileno, se portó mal, Cristo, ¿cierto?, viene a cumplir, ¿cierto?, un nuevo pacto con el hombre. Por lo tanto, en Cristo se divide el Nuevo Testamento. Para que más o menos entendamos por qué se llaman así. Ahora, los vocablos, mi hermano, escritura, porque también conocemos la Biblia como escritura, ¿cierto? Se emplea en el Nuevo Testamento para designar qué. No sé si usted ha visto, por ejemplo, la palabra escritura en el Nuevo Testamento. De repente uno lee un versículo, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, Lucas 4:21, el librito, ¿cierto?, que leyó nuestro hermano. ¿A qué se le denomina escritura o librito? Se le denomina eso a los libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Cuando hablamos de palabra de Dios es lo mismo, para designarlos a lo que decía en el Antiguo Testamento. De repente uno piensa, claro, en el Nuevo Testamento, ellos están hablando del Nuevo Testamento. No, ellos están hablando de lo que tenían a la mano. ¿Y qué es lo que tenían a la mano? El Antiguo Testamento. Ahora, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita en 3 idiomas, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Primero fue escrita en hebreo, y el hebreo se utilizó para escribir la mayor parte del Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento encontramos parte del idioma arameo, ¿cierto? Por ejemplo, en Esdras y en Daniel hay textos que son del idioma arameo, y el Nuevo Testamento en su gran mayoría fue escrito en griego, que eran los idiomas predominantes de la época. Ahora también es importante que entendamos que la Biblia tiene muchos, llamémoslo así, modismos de la época. Ejemplo, si yo, y esto es un ejemplo súper básico que yo siempre lo comento y que yo lo aprendí cuando también lo estudié. Si yo le digo, por ejemplo, hermano Jean-Pierre, abra su micrófono, ahí, hermano Jean-Pierre, abra el micrófono y le voy a hacer una pregunta, que es importantísima. Si yo le digo al hermano Jean-Pierre, vamos a hacer una vaquita para que hagamos un holocausto y después tengamos un sacrificio santo agradable al Señor. ¿Qué le quiero decir? Que vamos a juntar dinero ¿Para comprar un animalito. ¿Para qué? ¿Y hacer qué? Para sacrificarlo en el altar delante de Dios. No. Si yo le digo, vamos a hacer, la hermana Rita cachó, hermana Rita, abra su micrófono. ¿Qué es lo que quise decir?
quiso decir que íbamos a comprar, no sé, un asado, vamos a comer. Y después... Vale. Mire, vamos a hacer una vaquita, vamos a juntar plata. ¿Para qué? Para hacer un holocausto. ¿A qué le decimos nosotros un holocausto? Un asado. Para después hacer un culto en sacrificio santo, ¿cierto? Muchos evangélicos dicen para que tengamos una convivencia. Ahora, la Biblia tiene mucho modismo de su idioma. Ejemplo, y aquí necesito ayuda del hermano Benjamín, que yo de mi tata lo he escuchado. Desmutee su micrófono nomás, para que me eche una ayudadita. Tiene que apretar ahí el audífono. Ya. A ver, vamos a pedirle ayuda. Por ejemplo, el hermano Luis Peña, yo creo que también conoce este versículo. Hay un verso bíblico que habla del bozal del buey que trilla. ¿Le suena ese versículo bíblico, hermano Luis? ¿Hermano Iván? Hay un verso bíblico que yo creo que varios lo conocen, que habla de el buey que trilla, de no pongas bozal al buey que trilla, y que quiere decir que no podemos, ¿cierto? La hermana Rita movió la cabeza, explíquemelo. Póngale más, participación del pueblo. ¿Qué quiere decir ese verso? De que, ya, vamos a lo básico, por ejemplo. A lo básico. ¿Cierto? En la obra del Señor estamos cocinando, yo que soy cocinera, y no me pueden prohibir que yo coma de lo que yo misma hice, de lo que trabajé, o de lo que los hermanos ayudaron, ¿no es cierto? Correcto. Tiene derecho a comer de lo que él trabajó. O sea, y eso es aplicable a las distintas áreas de la iglesia. La iglesia, claro, también, en todo. Pero la terminología, muchas gracias, hermana Rita, la terminología no pongáis bozal al buey que trilla, es como que yo le diga, vamos a hacer un holocausto para que después hagamos un sacrificio santo, ¿me entiende? Hermano Benjamín, ahora desmuteo el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Súper. Sí, bien. Sí, que el Señor nos bendiga. Está hablando, ¿cierto?, el verso con respecto a los hombres que trabajan en la obra de Dios. En la actualidad, ¿cierto?, a los siervos de Dios. Súper bien. Ojo, no quiero que andemos en el versículo. A lo que quiero, muchas gracias, hermano Benjamín. Lo que quiero que usted entienda es que la Biblia, en su idioma, está llena de modismos. ¿Me entiende? Ojo, estamos en sistemática, no vamos a ahondar en versículos. Para que, si alguno está así como, oh, esto significa. No, quiero que entienda que estos son modismos y que mucho de esto lo vamos a encontrar en la Biblia. ¿Me entiende? Por ejemplo, si uno va a cantar de los cantares, y cuando habla, somos todos adultos, y cuando habla de comparación, ¿cierto? Tus pechos son como dos palomas. No quiere decir que se parezcan a las palomas o que sean palomas, sino que son modismos románticos de la época. Y mucho de esto lo vamos a encontrar en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia tampoco se puede interpretar de manera literal. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí respecto al idioma de la Biblia? Mi pastor, dígame nomás. Sí, sí, solamente acotar que precisamente lo que trata de decir nuestro hermano Natanael es que utiliza un modismo de la época entendible por todos para explicar una situación o un hecho determinado. Es como lo que él le quiso decir al hermano Jean-Pierre cuando uno dice, hagamos un holocausto, lo que uno está diciendo, compremos unos kilitos de carne, coloquémoslo a la parrilla, ¿no es cierto? Y pasémoslo bien un ratito. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, uno tiene exactamente, cuando dice el hermano Jean-Pierre, es que ese modismo en realidad no es un modismo, sino que tiene que ver con una edificación de la época.
pero en el fondo es eso, utiliza muchos modismos para que la gente que leía la palabra entendiera en el momento qué quería decir con mayor exactitud. Es como cuando nosotros hablamos del flojo, ¿no es cierto? Decimos, este hombrecito pasa echado los huevos, ¿no es cierto? Es flojo, no se mueve, ¿no es cierto? Qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces utiliza un modismo para hacernos entender una situación determinada. Y tal como decía él, a veces nosotros entendemos otra cosa, ¿no es cierto? Porque han pasado unos cuantos cientos o 2000 años y a veces entendemos de manera equivocada. Justamente, hermana Cristina, son metáforas para entender algo determinado. Eso. Pero aquí, como profesor, le voy a corregir. ¿Por qué? Porque el escritor de la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, aquel que está diciendo ese modismo no está pensando 2000 años después para el lector de la Biblia. Exacto. Por lo tanto, él no está pensando para que usted entienda, sino que él está pensando para que es una situación que se escribió nomás, ¿me entiende? Cuando usted dice un dicho, usted no está pensando para que 2000 años después, ¿cierto?, le entiendan a usted. Es una conversación y eso se reflejó en la Biblia, ¿me entiende? Por lo tanto, usted, cuando lea ese dicho, no está pensado en usted. Por lo tanto, usted tiene que estudiar ese dicho para entender qué es lo que dice. ¿Me entiende? No va, eso no está escrito para usted. Y eso es lo que usted tiene que entender. Por eso la Biblia se interpreta, ¿cierto? Y se tiene que ir a la profundidad para poder entenderla. No de manera literal. Por eso nosotros, ¿cierto? Los extranjeros que vienen de fuera no nos entienden, pero entre comillas nosotros estamos en nuestra salsa porque es nuestro idioma. Y la Biblia está escrita en esos idiomas, hebreo, arameo y griego. Ya vamos a avanzar. No sé si eso quedó claro, ¿cierto? ¿Quedó clarito? Perfecto. Ahora, esto es importante que usted lo entienda. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta abierta. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? Y no vamos a hablar del medio físico, sino que el medio espiritual. Dios utilizó dos medios espirituales para que se escribiera la Biblia. Uno es la revelación y el otro es la inspiración. No estamos hablando, y eso quiero que le quede claro, de los medios materiales, o sea, de aquel que escribió y transcribió el texto. No estamos hablando de los materiales, sino que estamos hablando de estos medios espirituales con los que se escribió la Biblia. Se escribieron de estas dos maneras, y esto es importante que usted lo sepa. ¿A través de qué? De la revelación y de la inspiración. Esto, si a alguien le cuesta, levante la manito y lo vamos a explicar. Primero, para que entendamos, porque todos podemos tener algún concepto de esto, pero la idea es que tengamos la misma idea. Primero, ¿qué es revelación? La palabra revelación viene del hebreo galá y significa quitar el velo, descubrirse la vista, abrir los ojos. Por lo tanto, la revelación se entiende que es la manifestación de Dios que hace que me quite el velo, vea lo que Él quiere ver. ¿Se entiende, cierto? Es poder ver, ¿no es cierto? Es poder ver lo que con mis ojos como humano no puedo ver, pero sí a través de la revelación lo puedo ver claramente. Claro, O ahí sea, voy. Todavía no llego ahí. ya. Ya vamos a llegar ahí. Pero por ahí va, hermano Jonathan.
Entonces, para entender el significado de revelación, ¿cierto? Entendemos que es quitar el velo, poder ver lo que Dios quiere que yo vea. Y hay dos tipos de revelación, que esto lo vimos la semana pasada y lo vimos en el discipulado anterior. Una cosa es la revelación general. ¿Por medio de qué? De lo que Dios creó, de la naturaleza, ¿cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, lo que mis ojos ven, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? La gloria de Dios, su creación, el firmamento, ¿cierto? La obra de sus manos, ¿cierto? El día, la noche, pero esa revelación, ¿cierto? No me es suficiente para conocer a Dios en su profundidad. No es suficiente para que yo conozca el carácter de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios para revelarse de manera completa, que es donde apuntaba nuestro hermano Jonathan? Es de la siguiente manera: la revelación especial, la revelación particular o la revelación bíblica. Y el versículo de Hebreo de 1:1 al 3, que el versículo que se leyó, ese versículo, ¿cierto? Es el proceso en el que Dios primero se reveló, ¿cierto? Hablando a quién, a sus profetas, como leía nuestra hermana. Después se reveló por medio de quién, de Jesucristo, ¿cierto? En Cristo se corona esa revelación especial, ¿cierto? Dios nos habló por Cristo, y esto se llevó también después ¿a qué? A la Escritura, a la palabra de Dios. Por eso Pedro enseña también que en la Escritura, ¿cierto? En lo que ellos vieron de Jesucristo, ¿cierto? Y lo que tenían de los profetas, ahí ellos iban a encontrar la palabra profética o la revelación más segura, porque ahí se corona la revelación de Dios, por medio de Cristo y la Escritura. Ahora, esa revelación no fue así. No fue de un chispido. Esa revelación fue progresiva, fue de a poco. Y esto es importante que usted lo entienda, porque Dios no se revela en su plenitud desde el principio al hombre. Primero, ¿cómo lo hace? Creando, ¿cierto? Él crea, pero después, ¿cierto? Primero lo vemos a Dios interactuando ¿con quién? Con Adán y Eva en el paraíso. Lo vemos en la historia de Dios, ¿cierto? Con su pueblo Israel. Vemos la revelación de Dios con su pueblo. Vemos algo que se llama, y esto es importante, de ahí vamos a hacer una actividad con esto, las teofanías. ¿Qué es una teofanía? La teofanía son las apariciones que Dios tiene para que el hombre vea a Dios, ¿cierto? Y no caiga muerto. El hombre ve a Dios en la figura de algo. No de alguien, sino de algo. Ejemplo, la zarza, ¿era Dios manifestándose? Sí, pero Dios no tiene forma de zarza. Pero Dios se manifestó en una forma de zarza. Por ejemplo, la nube de día y el fuego de noche. Vemos otra teofanía. ¿Qué otra teofanía, por ejemplo, se le ocurre? Hermana Paula, por ejemplo, de estos ejemplos de Dios. Desboté su micrófono. Mírate, lo que más tengo una consulta. Sí, dígame. Cada vez que se predica la palabra, aunque sea, supongamos, yo puedo leer Isaías 23 y otro hermano la otra semana lee el mismo Isaías 23, pero a cada uno le da una revelación distinta. Esa pregunta se la voy a responder en la próxima clase, porque vamos a hablar de eso. No se me adelante. Pero una teofanía entonces es esta aparición de Dios en alguna cosa, en algún, por ejemplo, a ver, ¿el Espíritu Santo es como paloma? O sea, ¿es una paloma? No. Pero tenemos una teofanía de Dios que baja cuando bautizan a Jesús, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, que Dios también es parte de la Trinidad, baja en forma ¿de qué? De paloma, ¿cierto? Entonces, eso se le llama teofanía.
Entonces, muchas veces, claro, confundimos eso. Entonces, para que usted lo conozca, se llama teofanía. Otra pregunta, por ejemplo, ¿Dios tiene forma humana? No. Nuestra mente no entiende, ¿cierto? No capta, pero para que nosotros conozcamos a Dios, Él ocupa algo que se llama antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Usted ha escuchado cuando hemos predicado, el ojo de Dios lo ve todo. ¿Me entiende? Eso se le llama antropomorfismo. La mano de Dios, o cuando ungimos a los enfermos, que tu mano poderosa, Señor. El Señor no tiene forma, pero para que nosotros lo conozcamos, ¿cierto? El Señor se revela también ante nosotros por medio de esto. Cuando entendemos, por ejemplo, el ángel de Jehová. ¿Jehová es un ángel? No, pero Él se presenta ante nosotros con estas figuras, entre comillas, humanas o angelicales, para que nosotros le conozcamos. El brazo de Jehová, que dice en Job. Pero si Dios no tiene brazo, porque no tiene forma, Dios es infinito, eterno, gigante, no se puede describir, pero Él ocupa esta forma. Dios también se reveló, ¿en qué? En sueños. Dígame. ¿Y cómo dice, por una pregunta, haremos al hombre nuestra imagen y semejanza? Por eso uno siempre piensa que es como uno, digo yo, o sea, no como uno, pero, ¿me entiendes? Sí, o sea, y eso lo vamos a ver en otra clase. Le voy a tener todas esas dudas, no vamos a responder en otra clase. Pero le voy a responder. Cuando dice eso, está hablando de qué, de los atributos que nosotros tenemos. O sea, somos seres pensantes, cuando el amor, la sabiduría, todos los atributos que Dios tiene que podemos comunicar con el otro, fueron puestos en nosotros. ¿Me entiende? Y a eso se refiere con la imagen y semejanza. Pero no tiene que ver con el cuerpo. Pero sí Dios se nos revela, ¿cierto?, en eso para que nosotros entendamos, ¿cierto?, que su mano está sobre nosotros, pero no su mano literal, sino que usa esta figura. ¿Me entiende? El abrigo del Altísimo usa esta figura. Los sueños, por ejemplo, las visiones. Nata, dígame. ¿me escucha? Una ¿Sí? consulta, por ejemplo, cuando decimos que Jesús es el Cordero, ¿eso sería una teofanía también? Puede ser un antropomorfismo o teofanía, puede ser ambas. Porque Él nos apareció en un cordero, pero lo representamos en un cordero. Es lo mismo que el león. Es el león de la tribu de Judá. Pero, por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y se transformó como el cordero, ahí se supone que ese era como Jesús. Es que ahí vamos a entrar en otro tema. Entonces, por eso yo le dije, pregúnteme, pero tratemos de no salirnos del tema. Hermano Jean-Pierre. Yo mutece. Sí, ahora sí me escucha. ¿Sí? Es como medio estúpido lo que pensé, pero no hay nada estúpido. O sea, uno se hace la imagen de Dios y de lo que se supone que no debemos hacer una imagen de lo que está en el cielo, pero igual uno se imagina cosas, cree cosas, pero si Dios es antropomorfo, no tiene forma, entonces si siquiera el mundo de Minecraft, donde todo es cuadrado, y fuéramos así, uno se imaginaría que Dios sería de esa forma. ¿A eso se refiere? ¿A una cosa así? Pero eso ya es como divagar. Es como si fuéramos Pokémon y Dios sería Pokémon. No, po. ¿Me entiendes? Entonces no, es como divagar. Pero ¿me entiende? Dios usa formas, distintas maneras para hacerse conocer. ¿Me entiende? Por eso están los sueños, las visiones, el contacto que Dios tuvo, ¿cierto? Por ejemplo, con Moisés, ¿cierto? Él no lo vio, pero vio la sombra el destello de, ¿me entiende? Dios ocupa también los milagros desde el Antiguo Testamento y señales para hacerse conocer. En Hebreos vimos que Dios ocupó a quién, a los profetas, a los que hablaban por medio de él, y eso se corona en Jesucristo. Veo a mi hermana Eugenia que tiene la manito levantada. Amén. Sí, la vi con la manito levantada. Amén. Dios les bendiga mucho.
lo que yo estaba hablando, o sea, pensando, lo que se estaba hablando sobre lo que Dios siente. Él nunca se ha demostrado en apariencia, ¿cierto? Pero también hay una sensibilidad en los hijos de Dios, ¿cierto? También Él se muestra como un sentir. Ojo, porque estamos hablando de cómo se escribió la Biblia, no de cómo Dios se presenta hoy día hacia nosotros. ¿Me entiende? Sí, pero para mí... Para que no nos vayamos del tema, mi hermana. Pero como estábamos hablando de que Dios aparecía en la zarza, claro, ¿cierto? Sí. Pero también en la sensibilidad, ¿puede estar también Dios? Por supuesto, mire, ahora le entendí su pregunta. Mire, por ejemplo... Soy difícil de entender. No, pero no importa, sí, tenemos que entender. Por ejemplo, en el sentir, cuando habla de sentir, por ejemplo, vemos en los sentimientos, por ejemplo, del salmista, cuando él escribía respecto a Dios lo que él sentía, claro, Dios también se manifestó en lo que él sentía, por eso habla de ese contacto inmediato o de sueños y visiones, señales, por ejemplo, ¿quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria? Ese sentimiento, ¿cierto?, de un ser insignificante también es Dios revelándose al hombre. ¿Me entienden? Entonces, tenemos todas esas características de Dios mostrándose, ¿cierto?, y revelándose al hombre. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? No divaguemos en lo que qué sería ahora, sino que estamos hablando de ese tiempo, ¿ya? Y en ese tiempo se reveló de esa manera. Avanzamos. Estábamos hablando de la revelación. Ahora, vamos a hablar de este término que también uno lo confunde mucho, que es la inspiración. Ya nos queda poquito, ¿eh? Y la inspiración se refiere a ¿qué? A la influencia que Dios tuvo en el ejercicio de ¿quién? Del que escribió la Biblia. Ahora entramos a esta parte en donde la persona viene y escribe. La inspiración entonces se refiere a la influencia que Dios ejerció sobre a los escritores de la Biblia. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que entender que esto es de importancia, ¿cierto? Y es esta influencia que Dios ejerció sobre los que escribieron. Y esto es muy importante. Volvamos al versículo, mi hermano, que leímos en 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es revelada, es dictada, es inspirada. El autor ocupa esta palabra, o sea, es influenciada por Dios. Ahora, la frase respecto a la que se ocupa inspiración, ¿cierto?, viene del término teoneutos, del griego teoneutos, que significa exhalar, soplar, el soplo de Dios. ¿Me entiendo? O sea, Dios sopló, exhaló las escrituras. Esto es un poquito difícil de entender, pero el proceso de la inspiración es ese proceso en donde Dios sopla sobre el autor de su espíritu, imparte y transmite lo que Él quiere que conozcan de Él a los seres humanos. Y esto se compara ¿a qué? Al proceso en donde Dios le da vida al hombre. Por eso coloqué estos dos versículos, ¿cierto? Entonces Jehová formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿Y qué? Sopló. Y también lo ocupa, por ejemplo, en Job. Y el Espíritu de Dios me hizo, y Él sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sopló. Y aquí, esto quiero aclarárselo, porque en nuestro lenguaje, inspirar, ¿qué significa? Pero en el griego,
¿cierto? Inspirar significaba soplar. Por eso se traduce como exhalar. ¿Ya? Para que no confunda. Acuérdense que la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. Para nosotros inspirar es, pero para ellos inspirar significaba el soplo de Dios. ¿Ya? Para que usted lo entienda. Eso, ¿hay alguna pregunta con eso? Respecto a eso. ¿Está clarito? Ya. Súper bien. Ahora, mire, hay distintas teorías y aquí voy a explicar muy brevemente una por una, pero después vamos a hacer una encuesta. Yo no le voy a decir cuál es la legal. Usted va a hacer una encuesta y va a votar cuál piensa usted que es la inspiración correcta. Por ejemplo, las teorías de la inspiración divina para el escritor, ¿cierto? Bíblico, la primera que se pronuncia, ¿cierto? Se dice o se pensaba en la teoría mecánica o del dictado, en donde los escritores de la Biblia actuaban como ¿qué? Como secretarios, ¿cierto? Y Dios les dictaba qué es lo que tenían que escribir. Por ejemplo, la otra teoría es la teoría sobre los conceptos, la inspiración de los conceptos, en donde Dios, ¿cierto? Inspiraba, ¿cierto? Daba los conceptos, pero no daba las palabras exactas. ¿Ya? La otra teoría es la inspiración parcial, en donde solo una parte de la escritura es inspirada y el resto es humano. La otra tiene que ver con la inspiración natural, o sea, no hubo intervención de Dios, pero ellos transcribieron lo que sucedía en el momento, pero no había una ayuda sobrenatural. Y la otra es la teoría de la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué quiere decir esta teoría? Que el espíritu, ¿cierto?, guiaba, ¿cierto?, a quienes escribían. Plenaria porque es una inspiración completa. Y al ser completa y guiada por el espíritu no tiene error, ¿cierto? Y es precisa, inefable. Y esta teoría incluye que los sentimientos del autor, incluye el pensamiento del autor guiado por el espíritu. Entonces, no sé si mi hermana Valeria está por ahí, o mi hermana Cristina, que me pueda levantar la manito. Hermana Valeria, ¿podemos hacer una encuesta por Zoom? Estoy desde el celular, hermano Natanael. ¿Y la hermana Cristina me puede ayudar? ¿Estará por ahí? ¿Vive? A ver, vamos a hacer, a ver si lo puedo hacer yo. Como estoy aquí proyectando, votación, aquí lo encontré. Crear. Vamos a hacer una votación. ¿Cuál piensa usted? No busque por internet porque al final no es la idea, sino que la idea es que usted piense, genere una opinión. ¿Cuál? Vamos a hacer la votación. Piense por mientras. Un segundito, estoy haciendo la encuesta. Piénselo, piénselo.
Piénselo, ya está casi lista la encuesta. Guarda. Vamos a hacer una encuesta, a ver si me resultó. Un segundito. Hermana Cristina está por ahí, que me socorra. Guardar, ahora parece que sí. Ya. No les aparece la encuesta, ¿cierto? Creo que no. Ya, vamos a hacer preguntas más. Hermana Camila, ¿cuál piensa usted que es el proceso de inspiración? El correcto. Tenía dos en mente, la inspiración de conceptos y la de verbal y plenaria, pero me quedo con la verbal y plenaria. Muy bien. No le voy a decir si está bien o está mal, sino que muy bien por su opinión. Hermano, por ejemplo, a ver, hermano Gamaliel, no sé si está por ahí. ¿Cuál concepto de inspiración cree usted que es el correcto? Ahora apareció un encuentro. ¿Apareció? ¿Ahora sale la votación? Ya, vote. Voten. Sí, ahí voté. Vote nomás. No importa que se equivoque, ¿eh? La idea es que podamos generar opinión. Vamos a finalizar en un minutito, no sé si alguien falta por responder. Ya, hermana, vale, tire nomás la votación. Ahí debería aparecer los resultados, ¿aparece? A mí no. A mí sí. A ver, mándenme un pantallazo para ver, porque yo no lo puedo ver. Le doy los totales. Veamos los totales. Inspiración mecánica, 0%. ¿Ya? Inspiración de conceptos, 24%. Inspiración parcial, 6%. Espera un poquito. Mecánica 0. Conceptos. 24%. ¿Ya? Inspiración parcial, ¿ya? 6%. ¿Ya? Inspiración natural, 12%. ¿Ya? Inspiración verbal plenaria, 59%. Ya. Interesante. Yo estoy impactado. Pero está bien. Está bien. Finalice la hermana. Vale. Vamos a conversar lo siguiente. De partida, tenemos que descartar la teoría mecánico dictado porque no es. Dios no dictó todas las palabras de la Biblia. El discipulado pasado, recuerde que dijimos que la Biblia tenía poemas, tenía filosofía, tenía leyes de la época, por lo tanto, esas leyes no fueron dictadas por Dios. ¿Ya? Entonces, dictado y literal de que Dios haya dictado, ¿cierto? Y el escritor escribiera, no es así. Ahora, la inspiración de conceptos y las palabras no, porque si usted se fija, excluye la participación del Espíritu Santo respecto a la escritura de la Biblia. Y dijimos que el proceso de inspiración es la supervisión de Dios sobre el autor. O sea, Dios en ningún momento, por más que sean leyes romanas,
Por más que sean leyes sanitarias, Dios en ningún momento descuida, ¿cierto?, lo que está, ¿cierto?, supervisando en este caso al escritor. Entonces tampoco puede ser la inspiración de concepto. Vamos, por ejemplo, a la inspiración parcial. El decir que solo una parte de la Biblia es inspirada es simplemente decir que Dios no es el autor de la Biblia. Y dijimos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, tampoco es la inspiración parcial. Inspiración natural, esa inspiración tampoco la podemos tomar en cuenta porque dice que los escritores escribieron por sí mismos. Entonces no puede ser la inspiración natural. Por más capo que haya sido el autor, por más seco que sea un buen escritor, sin la inspiración del Espíritu Santo, sin la influencia de Dios, no puede escribir. Ahora, es la verbal plenaria, ¿y por qué? Punto 1, porque la Biblia tiene un compendio de todo. ¿Qué quiere decir? Hay partes de la Biblia, algunos versículos que realmente sí fueron dictados por Dios. Por ejemplo, en los profetas hay unos versículos que dice que Dios le dijo a su pueblo que dijera tal y tal cosa. Y es literal, dile esto, 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 y el autor escribió lo que Dios dijo tal cual. Cuando, por ejemplo, Apocalipsis, vamos al versículo en donde Juan le habla a las iglesias y le dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué está escribiendo? Lo que Dios le está dictando, lo que Dios le está diciendo. Pero también tenemos sentimientos metidos aquí. Por ejemplo, los salmos, el ejemplo que le daba adelante. Cuando el hombre piensa, ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Ese es un hombre que está lleno de la presencia de Dios, pero Dios no le está diciendo que lo escriba. Pero la presencia de Dios está en él. ¿Me entiende? Entonces tenemos un sinfín de situaciones que son guiadas por el Espíritu, inspiradas por el Espíritu, algunas dictadas por el Espíritu, ¿cierto? Dictadas por el Señor, pero también hay otras que son situaciones que vivieron los autores y hay de todo. Por ejemplo, Pablo, ¿cierto? Cuando escribe a Romanos y a Gálatas, él escribe, ¿cierto?, doctrina muy fuerte. Cuando él escribe a Corintios, ¿cierto?, él se dirige para corregir a la iglesia y hay otros sentimientos de él. Pero, por ejemplo, en Filipenses una carta totalmente amorosa. Entonces también nosotros reflejamos esos sentimientos del autor. ¿Me entiende? Entonces la manera en la que Dios inspiró la Biblia se llama así, inspiración verbal y plenaria, porque es completa. No sé si hasta ahí le quedó alguna duda. En la mano los que votaron por esa. No vamos a pedir que levante la mano los que votaron por esa, pero más o menos para que entendamos cuál es el proceso de escritura de la Biblia. Ahora, la próxima clase, porque ya estamos terminando el contenido, vamos a aprender el otro proceso, el proceso natural de escritura. Ahí, póngale el audífono. El proceso natural de escritura. Le voy a pedir a mi pastorita ahí que le ponga el audífono. Donde escribió, ¿cierto?, el escriba, el amanuense, y vamos a hacer ahora una actividad y después vamos a dar una tarea voluntaria para la próxima semana. ¿Cuál va a ser la tarea? Nos vamos a dividir en dos grupos. Ah, esto me faltó, que es muy importante. Ahora, perdón, la diferencia, mi hermano, entre inspiración y revelación. La revelación, ¿cierto?, tiene que ver con la situación que vivieron los hombres de la Biblia. Y la inspiración tiene que ver con la influencia de Dios sobre el escritor. Ejemplo, José, ¿cierto?, que vivió la situación en donde se presentó el ángel, ¿cierto?, Dios se le reveló. Pero quien lo escribió fue inspirado por Dios para escribirlo. Fue influenciado por Dios para escribirlo. No sé si me entiende la diferencia. Esa es la diferencia entre revelación e inspiración. Dios se le presenta al hombre y la inspiración es lo que la influencia de Dios sobre el escritor.
que muchas veces fue dictada, que muchas veces fue supervisada, ¿me entiende? Esa es la diferencia entre la revelación y la inspiración.